Hola jóvenes y señoritas, ¿cómo están ustedes? Espero que realmente se encuentren bien. Quiero darles la bienvenida a este tema que titula Normativa del Estado Plurinacional de Bolivia. Como bien lo dice su nombre, en este tema vamos a ver cuáles son las normas y leyes bolivianas que protegen los derechos de la familia, de las personas con alguna discapacidad, los derechos de los adultos mayores y también los derechos de los privados de libertad, además de otros temas muy importantes. Bueno, sin más, comencemos. Comencemos hablando sobre la familia. Como sabemos, todas las personas tienen derecho a una familia, tienen derecho a tener una identidad, tienen derecho a un nombre y un apellido. Y también la familia tiene el deber de buscar la manera de que estos niños y jóvenes puedan acceder a la educación. Bueno, el Código de la Familia también establece que en el matrimonio hay igualdad de derechos y deberes entre los cónyuges. Quiere decir que tienen los mismos deberes y los mismos derechos el hombre como la mujer en un matrimonio. También establece que la ley es la misma para matrimonio que en unión libre, en cuanto a derechos personales y de bienes. En caso de divorcio, los hijos permanecen con la persona que pueda darle una mejor estabilidad tanto en lo económico como en lo moral. Entre los derechos sociales de las familias están el derecho a que ellos puedan tener una vivienda digna, a que ellos puedan tener una vida privada, a la participación e inclusión en el desarrollo del Estado, como también poder identificarse con cualquier grupo cultural, entre otros derechos más, establecidos en el Código de la Familia y Proceso Familiar, Ley 603. También existe en nuestro país una ley muy importante para nuestros adultos mayores. Es la Ley 369, que es la Ley General de las Personas Adultas Mayores. Tiene por objeto regular los derechos, garantías y deberes, así como también las instituciones para la protección de nuestras personas mayores. Mencionaremos algunos de los derechos que se estipulan en esta ley. Derecho a una vejez digna, a una renta de vejez, a la práctica de actividades recreativas y ocupación social. Esto lo podemos ver en toda la sede de los adultos mayores, donde realizan manualidades, donde pasan talleres, ¿no? Donde ellos pueden recrearse y distraerse. También el reconocimiento a sus saberes y conocimientos, como también allí se establece la asistencia jurídica gratuita, donde ellos pueden acceder a este beneficio que les brinda el Estado. Bueno, ahora veamos la siguiente ley, que viene a ser la Ley 223, que es la Ley General para las personas con discapacidad. Bueno, es muy importante el respeto y la tolerancia y el amor que tenemos que dar a las personas que han nacido con una discapacidad o capacidades especiales. Es por eso que el Estado y la sociedad boliviana ha formulado y ha exigido esta ley, donde establezca claramente cuáles son los derechos y las responsabilidades que tiene el Estado con las personas que tienen esta condición. Entre algunos de los derechos podemos mencionar que ellos deben ser protegidos por su familia y por el Estado. Tienen derecho a una educación y salud integral y que sea gratuita. A la comunicación en el lenguaje alternativo, como por ejemplo, si la persona nació ciega, necesita aprender el sistema braille, y si la persona es sordamuda, necesitaría aprender a utilizar imágenes para comunicarse o aprender el lenguaje de señas. También la sociedad boliviana debe saber que ellos tienen el derecho a trabajar en condiciones adecuadas de acuerdo a sus posibilidades y capacidades y que tengan un sueldo justo que le permita tener una vida digna. Es importante entender el respeto a los derechos humanos universales, el respeto a la dignidad humana. Es por eso que ahora vamos a hablar sobre los derechos de las personas privadas de libertad, quiere decir de las personas que se encuentran en la cárcel. Bueno, para comenzar, tenemos que entender que toda persona privada de libertad debe ser tratada con el debido respeto que cualquier otro ser humano, pues por eso existen las leyes y las instituciones que sancionan a las personas que han cometido algún delito. Esto buscando la justicia para las víctimas y la reformación de estos ciudadanos para su reinserción en posterioridad a la sociedad. Entre los derechos que ellos tienen se prohíbe la incomunicación con sus defensores, con sus familiares, intérpretes y personas allegadas. También es responsabilidad del Estado la reinserción social de las personas privadas de libertad. Ellos tienen derecho al trabajo y educación dentro de los centros penitenciarios. También a una retención en un ambiente adecuado a la clasificación,
naturaleza, gravedad de los delitos, edad y sexo del retenido. Esto se realiza para salvaguardar la vida del retenido, como también para evitar de que tenga contacto con personas más peligrosas o personas que puedan estar en peligro al estar en contacto con este detenido. Bueno, después de conocer los derechos que tienen los bolivianos en diferentes condiciones, ya sea en salud, en libertad, en condición civil, ahora vamos a ver cuál es la estructura de las autoridades a nivel nacional, departamental y municipal establecidas en nuestra nación. Bueno, las autoridades nacionales vienen a estar en los órganos ejecutivo y legislativo. Cuando hablamos del ejecutivo nos referimos al presidente o presidenta en este caso y sus ministros. Y por el otro lado está el legislativo, donde están los senadores y la Cámara de Diputados. En la actualidad, la presidenta de la Cámara de Senadores es la senadora Eva Copa. Bueno, y hablando ya a nivel departamental, lo encabeza el gobernador conjuntamente con sus secretarios y se encarga de fiscalizar los asambleístas departamentales, que son los representantes de cada una de las provincias. Y cuando hablamos a nivel municipal, la encabeza el alcalde y sus secretarios. Por el otro lado está el Consejo Municipal, que se encarga de fiscalizar y vigilar todos los proyectos que realiza la alcaldía. Como sabemos, el alcalde electo viene a ser el ingeniero Percy Fernández, que por cuestiones de salud pidió licencia, y la presidenta del consejo, la arquitecta Angélica Sosa, está cumpliendo como alcaldesa interina de Santa Cruz de la Sierra. Ahora vamos a ver cuáles son las instituciones encargadas de la seguridad nacional. En este punto vamos a ver las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Bolivia. Se considera que el origen del Ejército Nacional se remonta al 14 de noviembre de 1810. Esto debido a la victoria del ejército encabezado por Esteban Arce en la batalla de Aroma. Ya el 7 de agosto de 1825, un día después de la independencia de Bolivia, se crea el Ejército Nacional de Bolivia. Esto en base a las tropas de los patriotas guerrilleros de las diferentes republiquetas, especialmente la de Ayopaya, a la cabeza del célebre guerrillero general José Miguel Lanza. El 13 de diciembre del mismo año, el libertador Simón Bolívar decide crear el Colegio Militar para la formación de oficiales militares. Según la Constitución Política del Estado, las Fuerzas Armadas dependen del presidente del Estado y reciben sus órdenes a través del Ministerio de Defensa y en lo técnico del Comando en Jefe. La misión de las Fuerzas Armadas es defender la soberanía e integridad del territorio nacional, proteger todas las áreas y centros vitales del país, levantar y editar las cartas geográficas y políticas del territorio nacional, esto quiere decir los mapas, proteger las fuentes de producción y los servicios constituidos, como también los recursos naturales. También tienen la misión de vigilar y proteger las fronteras nacionales. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el origen de la policía boliviana y la estructura y misión que ellos tienen. Bueno, la policía boliviana fue creada por el mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, durante su gobierno el 24 de junio de 1826. Ya el artículo 251 señala que la policía boliviana como fuerza pública tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. El artículo 252 de la Constitución Política del Estado dispone que las fuerzas de la Policía Nacional dependen del presidente de la República por intermedio del ministro de Gobierno. En caso de guerra internacional, las fuerzas de la Policía Nacional pasan a depender del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas. Esto sucedería dependiendo del tiempo en que dure el conflicto bélico. Ahora veremos la importancia de los impuestos como principio de reciprocidad. Los impuestos son tributos obligatorios que los ciudadanos que desarrollan alguna actividad económica deben pagar. El Tesoro General de la Nación, TGN, tiene como fuente de ingresos los impuestos que pagamos los ciudadanos. La entidad que realiza estos cobros es el Servicio de Impuestos Nacionales. Ahora, ¿por qué y para qué pagar nuestros impuestos? El dinero de los impuestos sirven para atender necesidades como crear pavimentos, crear centros de salud, escuelas, proyectos de desarrollo económico, entre otros. Algunos impuestos que pagamos los ciudadanos con el fin de contribuir con el desarrollo del país son impuesto a la vivienda, impuesto vehicular, tasa al rodado, que es la tasa o el impuesto por utilizar las carreteras de nuestro país, impuesto al valor agregado e impuesto a las transacciones, entre otros.
Bueno, jóvenes y señoritas, como vieron, el tema es un poquito largo, pero estamos cumpliendo a cabalidad con lo que es la currícula nacional. Me despido de ustedes, nos veremos en las próximas clases, les dejo su tareita, cuídense y nos vemos muy pronto.